Hola mensajeros, ¿cómo están? Bendiciones a cada uno de ustedes. Qué bueno que podemos conectarnos de esta manera distinta a lo que estamos acostumbrados, pero de seguro la lección de hoy día también les va a resultar de mucha bendición. Tal como lo comentamos la semana pasada, una vez al mes, el último fin de semana de cada mes, vamos a enviarles un video por esta plataforma de YouTube para que ustedes puedan verlo en el horario que más les acomode, que seguro va a ser de bendición, y también vamos a compartir una pregunta que es muy fácil de responder si es que ven este video y que les va a servir para seguir avanzando en crecer en el amor que nos puede transformar como es el del Señor. Hace un ratito atrás acabamos de terminar la reunión de jóvenes y me dispuse a grabar este video después de haber estudiado durante varios días esta lección que me ha bendecido mucho porque hace tiempo que no estudiaba la palabra desde esta perspectiva, conocer los nombres de Dios. Como saben, hemos estado revisando los 10 mandamientos y en la primera clase hablamos acerca de la importancia de reconocer a Dios como el único Dios. La segunda clase hablamos acerca del peligro de la idolatría, que también había una advertencia en el segundo mandamiento. Y en este mandamiento, el tercero, habla acerca de tratar con cuidado el nombre de Dios. Ya siempre pensando en el mismo contexto que hemos venido mencionando en las clases, de que Israel estuvo por muchas generaciones siendo esclavo de Egipto y ahí estaban inmersos en una cultura donde tenían muchos dioses y esos dioses eran representados obviamente con un nombre en particular que hablaba de sus características. Bueno, el Señor también se presenta a Israel con el nombre que es Yahvé, o que se traduce como Jehová y que significa yo soy, ya que es un verbo en tiempo presente o un calificativo en tiempo presente que habla de alguien que está siempre presente y que lo ha estado desde el principio y que lo estará hasta la eternidad. Por tanto, está hablando de la omnipresencia de Dios, la omnipotencia y su conocimiento que va más allá de lo que incluso nuestra mente puede llegar a comprender. Así que su nombre resultó ser muy significativo, que significa yo soy. Así que esto vino a cambiar un poco la mentalidad del pueblo de Israel y eso es lo que nosotros vamos a conversar hoy día y que ese nombre que es tan importante no puede tratarse a la ligera. De seguro, sus nombres significan algo. ¿Ya? Por ejemplo, mi nombre, Nicolás, significa el que lleva al pueblo a la victoria. Así se traduce, es un nombre griego. Sé que el nombre de mi hijo Cristóbal significa el que está con Cristo. El nombre de mi esposa Diva significa que es una diva. Y así podríamos ir revisando un montón de nombres y todos tienen un significado que obviamente los identifica. Y de hecho cuando yo hablo de, por ejemplo, de Gadiel, del Matías, cuando hablo de la Rayén, de la Vane y cualquiera de los chicos de la clase, yo inmediatamente los reconozco como una persona que tiene tal cualidades porque yo los conozco. Y no sé necesariamente si hoy día nuestros nombres tienen que ver con nuestras cualidades, pero en el Antiguo Testamento los nombres tenían que ver mucho con eso, con cómo las personas se comportaban. Qué es lo que significaba su nombre era muy valioso para ellos porque prácticamente determinaba todos sus días. Hoy día es muy distinto, generalmente nuestros padres escogieron nuestros nombres porque tenían una linda fonética. Qué sé yo, creo que en la mayoría de los casos es así. Pero en el Antiguo Testamento se trataba de manera distinta. Por lo tanto, el tema del nombre era algo relevante y que hablaba de las cualidades de esa persona que tenía el nombre. En este caso con Dios no era distinto, ya que Él al llamarse Jehová, yo soy, el que soy, significa que es alguien que era omnipresente, omnipotente en todo sentido y que era y que será, tal como lo mencionamos hace unos segundos atrás. Por tanto, el pueblo de Israel tenía que asumir esa idea con el nombre de Jehová. Tenía que asumir que Dios iba a estar con ellos cualquiera sea la situación, Él siempre iba a estar presente. Y eso es un primer mensaje poderoso que hoy día nosotros podemos adquirir para nosotros y llevarlo a nuestro día a día. Porque el mismo Jehová que era en el tiempo de Israel, lo es con nosotros hoy. También podemos llamarlo Jehová. Yo soy el que soy, el Todopoderoso que está con nosotros y que nos acompaña. Ahora, esto no era el único nombre que el Señor se encontraba en la Biblia. También hay algunos nombres que fueron calificativos
Y la pregunta que vamos a desarrollar al final de la clase, o que yo les voy a plantear, tiene que ver mucho con esta parte para que le prestes atención. Bueno, existían expresiones compuestas del nombre del Señor que completaban obviamente esta revelación que apareció en un momento para Israel, que Jehová era el gran yo soy. Ya a esa revelación se complementó con cualidades de la providencia y la salvación que el Señor iba a presentar para su pueblo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 22 aparece el nombre de Jehová Jireh, que eso significa que el Señor proveerá. Jireh significa provisión. Por lo tanto, el pueblo de Israel tenía que aprender que Jehová iba a proveerles todo lo que necesitaban. Recuerden que ellos iban por el desierto, así que en un momento el Señor les regaló el maná para que pudiesen alimentarse. Hoy día el Señor también se presenta a nosotros como el Jehová Jireh, el que nos va a proveer, ¿ya? Así que para que en ese sentido podamos también estar tranquilos. Otro nombre complementario a estas cualidades divinas de Dios es el nombre de Yahvé Rafa, que esto aparece en Éxodo capítulo 15, unos poquitos capítulos atrás de nuestro texto central, que habla acerca de que Jehová es el que sana, ¿ya? Jehová es el sanador. Y eso es importante tenerlo presente, porque a veces nos cuesta creer que Dios puede hacer esta clase de milagros, pero la verdad que la Biblia los registra y Dios también hace milagros de sanidad en este tiempo. Otro nombre es Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera. En algunas traducciones incluso se dice Jehová es mi estandarte, el que va delante de mí. En cierto sentido, el que yo voy mostrando que está conmigo y que me acompaña. Cuando nosotros vemos algunas películas, incluso en el cine, vemos que en estas guerras que se daban antiguamente, generalmente, por lo general digo, iba el ejército, y entre el ejército había una persona que iba llevando el portaestandarte, que era digamos, la bandera de presentación del ejército que estaba avanzando. Bueno, de eso una tradición que hoy día en las bandas, cuando están los desfiles que hacen los colegios, hay una persona que lleva el estandarte, que por lo general es el alumno con mejores notas, ¿cierto? Pero, en fin, ahí viene esa tradición de que la gente de la antigüedad se representaba con un estandarte. Ahora, el pueblo de Israel también dijo, este es nuestro estandarte, esta es nuestra bandera, esta es nuestra presentación, que Jehová es quien nos dirige. Por eso decía Jehová Nisi, Él es nuestra bandera, Él es nuestro representante, Él es quien pelea por nosotros. Es un muy lindo nombre. Otro nombre que dice la escritura, que está en Jueces capítulo 6, 24, es cuando dice Yahvé Shalom, que a lo mejor para algunos es más conocido este nombre porque Shalom significa paz. ¿Ya? O sea que el Señor es un Dios de paz. Y eso es súper importante que hoy día lo tengamos presente cuando estamos en medio de una sociedad que está tan inquieta e impaciente porque estamos encerrados en la casa en una pandemia. Bueno, hoy día es bueno recordar que Jehová es nuestra paz, Jehová Shalom. Por otro lado existe el nombre de Jehová Raha, ¿ya? O Raaj, porque la H en el lenguaje hebreo se pronuncia como una J, así como gutural, que sale como de adentro, perdón que haga el sonido, pero así es como suena. Dice, Jehová es mi pastor. Qué lindo nombre. O sea, el Salmo 23 se inspira en este nombre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya recordemos que la figura del pastor era muy conocida en el Antiguo Testamento, de alguien que pastoreaba, que resguardaba las ovejas y se encargaba de que ellas siempre anduvieran por camino seguro. Bueno, hoy día eso está más presente que nunca, de que el Señor en realidad es nuestro pastor, el pastor de nuestras vidas. Así que Él se presenta como nuestro pastor, así que deberíamos nosotros creer que Él es así para con nosotros. Y por último, un nombre un poquito más complicado que es Yahvé Tsidkenu, ¿ya? O Tsidkenu, ¿ya? Que significa que Jehová es nuestra justicia. Esto aparece en Jeremías capítulo 23, es un texto del Antiguo Testamento que está un poquito más alejado en años del libro de Éxodo que nosotros hemos estudiado, o estamos estudiando en este tiempo. Pero la verdad de las cosas es que en ese tiempo Jeremías le tocó ver muchas injusticias, sobre todo porque él predicaba del Señor y no le iba muy bien con su predicación, había gente que se levantaba contra él. Y él dice, bueno, Jehová
Tsidkenu, que significa Jehová en nuestra justicia. Él es quien hace justicia por nosotros. Otro nombre que deberíamos tener más que presente, porque realmente ante las injusticias de la vida, el Señor se presenta como nuestro redentor, nuestro justiciero, y el que puede llevarnos obviamente a ese estado de tranquilidad, de decir: hay alguien que está peleando por mí, hay alguien que va a ser justo más de lo que los hombres lo son. Así que estos nombres son muy significativos, que nosotros de alguna u otra manera los podamos conocer, no solo por nuestra cultura general, sino conocerlos porque son una realidad el día de hoy. Son una realidad que hoy día deberían moldear nuestro caminar. Por eso la pregunta del día de hoy de esta clase es esta. Yo quiero preguntarte cuál de estos nombres que acabamos de mencionar te parece más significativo y te bendice. ¿Ya? ¿En qué sentido en el día a día hoy tú lo puedes aplicar? Puedes decir: hoy día a mí me resuena, por ejemplo, Jehová Nisi, porque el Señor es mi estandarte. Él es quien mi representante ante cualquier situación. ¿Ya? Yo te invito a que también puedas googlear por ahí los nombres, no es muy difícil de encontrar, y si alguno de ustedes también tiene alguna duda con respecto a estos nombres, nos puede preguntar. Pero yo quiero que nos responda en la pregunta al final de esta clase: ¿cuál es el nombre que a ti te representa, o es el nombre que a ti más te bendice, que es una característica del Señor que hoy día tú sabes que está presente en tu vida? ¿Me explico? Bueno, ahí ante cualquier duda nos pueden hablar. Ahora, hay algo que no hemos hecho hasta el momento, que es leer el versículo central de esta lección, que ya que hemos hablado acerca de la importancia de los nombres en el Antiguo Testamento, también hemos hablado acerca de aquellos nombres que complementan esas cualidades divinas de parte del Señor. La verdad que una vez que se presenta todo este gran principio al pueblo de Israel, el Señor les dice que es importante que su nombre no lo tomen en vano, que su nombre sea tomado en serio, porque lo que Él de alguna u otra forma estaba enseñando al pueblo es que Él era el Señor, que era inquebrantable, que era consecuente con lo que se estaba diciendo de Él. Por tanto, tratar el tema a la ligera podía ser algo peligroso. ¿Ya? El texto central de este tercer mandamiento, que habla acerca de honrar el nombre de Dios, se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Y aquí vamos a extraer la lección práctica del día de hoy. Lo voy a leer en dos versiones, en Reina Valera de 1960 y en la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera del 60 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y la Nueva Versión Internacional dice: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Si te das cuenta, este versículo es un poco redundante, dice como dos veces lo mismo. Empieza diciendo una cosa y después la reafirma después de la coma. Pero en el fondo es redundante porque había que tomárselo en serio. Usar el nombre del Señor en vano podía significar algo peligroso, o podría significar en cierta manera que no se estaba entendiendo lo que Dios había hecho por Israel. Ya recordemos que este nombre también hablaba de las cualidades de Dios, y al Señor hay que tomarlo en serio. Y esas cualidades que hablan de que es, por ejemplo, todopoderoso, de que es justiciero, de que es nuestro buen pastor. Cuando tú lo dices a la ligera, en el fondo estás mostrando una actitud de falta de fe, o quizás de poco respeto a lo que el Señor realmente quería mostrarse a Israel. Ellos necesitaban entender que no era un nombre cualquiera, sino que era un gran nombre y que significaba que Él era el Señor. Por otro lado, este nombre poderoso nos habla también de que es alguien que es santo. Una de las cualidades que nos mostraba es que, bueno, Él es santo y que se presenta a la humanidad como tal, y que el hombre en su condición jamás va a llegar a ser como Dios. Ya. Lo otro es que el nombre de Dios produce salvación. Ya recordemos que uno de los nombres que también hablamos aquí es que el Señor, por ejemplo, es quien me provee, Él es quien me sana, el Señor es mi paz también. Son uno de los nombres que mencionamos como parte de esta lección. Eso, digamos, encapsula todo lo que tiene que ver con el plan de salvación.
que Él rescató a Israel de Egipto y que lo proveyó, le dio paz, peleó por ellos, hizo justicia por ellos. Entonces todo eso enmarca lo que el Señor también ha hecho por nosotros en el plan de redención. Así que lo que ha hecho Dios no es para tomárselo a la ligera, sino que es importante. Y su nombre lo refleja también. Ahora, su nombre, como es tan poderoso, es tan digno, se merece tanto su nombre, el Señor, nosotros no podemos hablarlo así, obviamente como para el chiste o utilizarlo para deshonra, ¿ya? Por lo tanto, debemos usar el nombre de Dios siempre honrándole a Él. Nosotros hemos hablado mucho del Antiguo Testamento, pero hay otros nombres que significan mucho para nosotros también en el Nuevo Testamento, que es por ejemplo el nombre de Jesús. El Señor, cuando enseña a orar a los discípulos, también les enseñó a orar en el nombre de Jesús, ¿ya? Y eso también significa algo importante. Significa que en el nombre de Jesús nosotros no nos estamos representando a nosotros mismos, sino que estamos confiando en aquel que ha hecho una obra poderosa por nosotros. Tal como Dios ayudó a Israel rescatándolos de Egipto, el Señor también nos ha salvado de nuestro propio Egipto a través de la obra redentora de Jesús en la cruz. Por tanto, el nombre de Jesús también significa mucho. Y eso nos debería a nosotros tomarle la importancia que debe. El nombre del Señor no debe ser usado en vano. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros usar en vano en la práctica? ¿Ya? ¿Cómo es un ejemplo contemporáneo de usar el nombre de esta manera? ¿Cómo no corresponde? Bueno, hay muchas personas que usan el nombre de Dios para hacer promesas, por ejemplo, que no son capaces o no tienen la intención de cumplir. Hay otras personas que usan el nombre de Dios simplemente a modo de burla. Ya hay algunas personas que también lo usan en algunos chistes, que la verdad que el Señor creo que no se merece estar en algunos chistes cuando sabemos que su obra es tan poderosa. Aquí quiero decir hacer un pequeño paréntesis, porque a mí me gusta reírme, me gusta el humor, me gusta que la pasemos bien con las tallas. Pero también me gusta que nos riamos de nosotros mismos. A veces nosotros tenemos algunas particularidades como cristianos, algunas costumbres, algunos chistes que son muy de nosotros. Que a mí me gusta reírme de nosotros mismos porque nos permite hacer como una introspección. Pero tirar chistes acerca de Dios es distinto. ¿Por qué razón? Porque su nombre no merece ser trivializado. Cuando nosotros trivializamos las cosas es porque no le estamos dando la importancia o lo estamos reduciendo de categoría. Yo he escuchado a algunas personas que se han referido, por ejemplo, a Jesús como el, y cito entre comillas, el flaco Inri, ya así como alguien que fue derrotado en la cruz. Y recuerde que cuando Cristo fue crucificado, arriba colocaron en la cruz Inri, que significa el rey de los judíos, que era un sarcasmo, ¿ya? Eso es referirse a un estado donde el diablo quería ver derrotado a Jesús, pero nosotros sabemos que Él venció en la cruz. Entonces hay que tener mucho cuidado con algunos chistes que se hacen, algunas veces que se usa el nombre a la ligera. Yo te invito a pensar de qué manera nosotros a veces podemos usar este nombre de la manera que no corresponde, pero también nuestra vida es de examinar siempre que estemos hablando palabras significativas, ¿ya? Y que el nombre del Señor no lo tomemos también a la ligera. Ojo que también hay algunos que se atreven a hablar en nombre de Dios. Los que nos toca predicar, dar devocionales, incluso hacer la clase, a veces podemos cometer el error de hablar cosas en nombre de Dios o hablar del nombre de Dios, y a veces en nuestro corazón no estamos creyendo lo que estamos hablando. Y eso puede significar un peligro. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cuando enseñamos acerca de Dios. Tenemos que estar cerca de aquel que estamos hablando. No podemos usar este nombre a la ligera. Ojo cuando cantamos también. A veces nos gustan las canciones cristianas por el ritmo, nos gustan por cómo suenan, por la melodía o el estilo musical incluso que se está utilizando. Y cantamos canciones cristianas donde usamos el nombre de Dios para exaltarle, alabarle, pero en nuestro corazón está realmente bendiciendo el nombre de Dios. ¿Estamos haciéndolo con conciencia o estamos haciéndolo de manera repetitiva? Ahí puede ser un lugar quizás
un tejado de vidrio, como dicen por ahí, de que estamos quizás usando el nombre de Dios como no corresponde. Así, el último consejo de esta clase, muchachos, es que tengamos mucho cuidado de no hablar a la ligera de Dios, que lo hagamos con un corazón entendido, con mucha inteligencia, sabiendo que estamos hablando de algo que no es menor. No lo usemos para propósitos que puedan resultar egoístas. Hay algunas personas que se hacen pasar por Dios, se hacen pasar como profetas, como anunciadores, y usan el nombre de Dios para sus propios beneficios. Hay que tener cuidado con respecto a eso. A veces nos gusta decir incluso, hey, eso no le gusta al Señor. Y en realidad no le gusta al Señor, o a ti no te gusta, y estás usando el nombre del Señor para obligar a la otra persona que tenga una actitud. ¿Ya? Entonces hay que pensar mucho esas cosas. Yo antes cometía mucho ese error que le decía a algunas personas, hey, Dios está enojado contigo porque llegaste atrasado. ¿Y el Señor estaba enojado? ¿O era yo el que estaba enojado? Entonces hay que tratar de pensar las cosas que decimos y no tratar de ser los voceros de Dios, sino simplemente anunciar su palabra, que eso sí que es ser un vocero del Señor, pero usar el nombre del Señor siempre con cuidado y con interés. Esto da para mucha conversación. Si quieren conversarlo, aquí estamos siempre dispuestos. Damos por finalizada esta lección. Ya les di cuál es la tarea. Busquen cuál es de los nombres y los calificativos de Dios, cuál es el que más les ha representado y les ha bendecido en este tiempo. Sepan que les queremos mucho. Tanto Diva como yo y Marianela siempre estamos dispuestos a cualquier cosa que necesiten. Estamos orando por ustedes. Así que Dios les bendiga. Yo sé que esta es la mejor clase. Así que nos vemos la próxima semana conectados por Zoom a las 10:30 y espero sus respuestas también. Que tengan un excelente día también y estamos en contacto. Bendiciones.